Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este segundo día del curso de retiro. Seguramente que ayer ya por la tarde habéis meditado todos los temas y otros que se os puedan ocurrir, que habíamos visto ayer. Otra cosa que podemos hacer también por la tarde, si tenemos tiempo, es rezar el Vía Crucis, por ejemplo, ¿no? Y meditarlo. Puede ser una buena cosa para hacer bien, mejor todavía, este curso de retiro. Y terminábamos ayer con la escena, veíamos en la última meditación, la escena del Génesis del pecado original, como también pues nosotros éramos pecadores con nuestros pecados personales, y finalmente hablamos de la tibieza, esos obstáculos a el fin principal de nuestra vocación cristiana, que es esa llamada a la santidad y al apostolado. Los obstáculos, el pecado, la tibieza, la pereza espiritual. Hoy vamos a dedicar esta primera meditación a hablar de un tema importante que a veces se olvida en los cursos de retiro, y que son los llamados novísimos, postrimerías o el más allá, como queramos decirlo, que es todo lo que viene después de la muerte. Y después ya en la segunda meditación comenzaremos con la vida de Cristo. Las postrimerías empiezan con el tema de la muerte. La muerte que, así como ayer hablábamos del dogma del pecado original, que también era evidente, y de otros dogmas de fe, pero la muerte no hace falta ni que sea dogma, porque es evidente para todos. Vemos que personas mueren a nuestro alrededor y que nos damos cuenta de que nosotros, que somos igual que los demás, y que indefectiblemente moriremos. Veíamos que ayer, después del pecado original, la pena, una de las penas principales que el Señor impone a los primeros padres es la muerte. Antes podían no morir, estaban destinados a ir al cielo directamente después de disfrutar del paraíso terrenal, pero el pecado lo enturbia todo y lo entorpece todo, y entonces pues estaban también condenados a morir en su momento. Por otra parte, también vemos que Jesús, para redimirnos, lo vamos a contemplar especialmente pues en la Semana Santa, pues muere por nosotros. Muere. Es que esto muere. Pues resucita, evidentemente, pero muere, pasa por la muerte. Lo cual todo esto nos condena de alguna manera a darnos cuenta de que también nosotros tenemos que morir. Especialmente, aunque en todo hay progreso, vemos que como recuerda el Concilio Vaticano II, en una de sus constituciones, aunque en todo el progreso del hombre y, bueno, la técnica tal cual se mejora, por supuesto, en el trato de enfermedades, se puede retardar el momento de la muerte, pero la muerte está presente. A pesar de todo eso, de que se retarde y todo eso, hemos comprobado también estos años cómo, pues, con el virus y con otras cosas, pero como la muerte está muy cerca de nosotros, la hemos palpado. Hemos palpado esos momentos de muchas muertes a nuestro alrededor. Quizá pues algún familiar nuestro, algún conocido, pues ha muerto con motivo de esta pandemia que estamos soportando. Ahora lo vemos también en la guerra, muchas guerras que hay, pero bueno, la guerra principal que atrae nuestra atención en Ucrania, como la muerte también, como la gente muere. Bueno, y es que es la realidad del hombre. Tenemos que pasar por la muerte después del pecado original de nuestros primeros padres, como hemos dicho,
para llegar al cielo, para llegar a la salvación, para llegar al encuentro definitivo con Cristo, a la felicidad definitiva, pues la muerte es un paso. San José María habla de ver la muerte, la en camino, como una buena amiga que nos ayuda a conseguir nuestro fin. Para algunos es el fin, para los que no creen es el fin total, ¿no? Pero para nosotros es el comienzo de la vida con mayúscula. Podremos resumir todo esto en esto que acabamos de decir, esta idea, ¿no? Pero la realidad es que la muerte nos acongoja, nos da miedo, la muerte en los demás y en nosotros. Nos tiene que consolar ver cómo Cristo, la oración del Huerto de los Olivos, también siente esa congoja, ese miedo, esa perturbación total ante la pasión y la muerte. Que su naturaleza humana le lleva a sufrir, incluso a sudar sangre, previendo, como era Dios también lo conocía, lo que le iba a suceder. Entonces, pues, es algo tremendo. Si a Cristo le ocurrió, pues es normal que a nosotros también nos ocurra. Nuestra naturaleza humana, pues que sienta congoja, sienta temor, sienta perturbación, sienta desconcierto ante la realidad de la muerte que está ahí. Tenemos que morir. La muerte sabemos que es en un momento, digamos, un momento desgarrador, en el sentido de que se separa el alma del cuerpo. El alma y el cuerpo, nuestro alma y nuestro cuerpo, están destinados a estar unidos. Su forma habitual es estar unidos. Cuando se separan, pues se produce un desgarramiento, una congoja, una grave perturbación máxima, ¿no? Y entonces, pues claro, eso es la muerte, precisamente, la separación del alma y del cuerpo. El cuerpo se corrompe y el alma, pues, como es inmortal, pues se queda separado del cuerpo. Por eso supone ese trauma, ¿no? tan grave, tan grande, pues la muerte, sea más o menos pues dulce o no, pero claro, supone ese trauma, separación del alma y del cuerpo. Por tanto, es un momento importante en nuestra existencia, ¿no? Es verdad que el alma, repito, es inmortal, pero se queda sin su cuerpo. Por eso, la segunda venida de Cristo, también es un dogma de fe, pues resucitarán los cuerpos. Los cuerpos en el mejor momento en que podamos estar, cuerpos gloriosos, como el de Cristo, con el resucitado, que se aparece a sus discípulos. En fin, pues es un cuerpo ágil, es un cuerpo pues bello, es un cuerpo pues que no tiene las limitaciones que tiene nuestro cuerpo mortal. Y el cuerpo mortal de Cristo que quiso asumir también con nuestra naturaleza humana. Bien, pues la muerte que nos tiene que llevar a darnos cuenta de que nuestra vida aquí en la tierra, como consecuencia, tiene un fin, que somos caducos, que no estamos aquí eternamente. A veces pensamos, y en el fondo a lo mejor equivocadamente, nos gustaría estar permanentemente, pues yo estoy muy a gusto, pues no sé qué, pues en mi casa, hombre, de vez en cuando tengo algún catarro, tengo algunas molestias, tengo algunas enfermedades, pero bueno, en fin, estoy ahí en mi bolita, en mi cámara de marfil, que es mi casa y mi tal, y mi ambiente. Bueno, no, tampoco es tan mal, tengo mi dinero, mi no sé cuánto, lo paso más o menos bien. Puede ocurrir lo contrario también, ¿no? Que uno esté pues muy mal y tal. Pero bueno, que no nos tenemos que aferrar, que no tenemos aquí casa permanente, sino que anhelamos la futura, como nos recuerda también la epístola a los Hebreos. Tenemos que pensar en nuestra vida presente, pero también pensando en que tenemos un tiempo determinado, un tiempo concreto, bien determinado, que no sabemos cuál es, y que ese tiempo es muy importante. Porque es un tiempo en el que tenemos que ganarnos la otra vida. Tenemos que puntuar, por decirlo así, para la vida próxima, que es la vida definitiva, que es la vida eterna. O sea que a la vez es un tiempo
limitado, con muchos cambios, porque a veces nos encontramos muy bien, a veces nos encontramos mal, a veces las cosas nos vienen de cara, a veces nos vienen de cruz, desconcierta la vida en la que estamos, a veces vemos con optimismo las cosas, a veces estamos pues un poco bajos de ánimo, pero que es en orden a esa vida que anhelamos, que es la vida eterna. Y aquí nos ganamos la vida eterna. Y aquí tenemos que ser felices dentro de la felicidad que existe en este mundo, claro, que es muy limitada. Decía también San José María que para ser felices en el cielo teníamos que ser primero felices en la tierra. Felices en cristiano, claro, no felices, bueno, no sé, me voy a unas islas del Caribe a pasarlo bien. También hay que descansar, también hay que descansar en nuestra vida, pero felices, realizados con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra situación, porque se lo ofrecemos al Señor, porque lo hacemos por Dios, porque le tenemos entregado a Dios todo lo que hacemos. A esa felicidad me refiero, esa felicidad que tiene sus raíces en forma de cruz, también, ¿no? que tiene que es compatible la felicidad con un poquito de dolor también, ¿no? Bueno, tenemos que ser felices en la tierra para ser felices en el cielo, para ganarnos la otra vida. Bueno, y ahí está, tenemos ese límite que es la muerte y que ya a partir de la muerte no podemos merecer. O sea que aprovechemos, primera conclusión que podemos sacar de la meditación de la muerte, con la que se inicia las llamadas postrimerías, el más allá o como queramos llamarlo, pues el tiempo, aprovechar el tiempo que tenemos, aprovechar los días que tenemos, pero no para aprovecharlos por aprovecharlos, ¿no? Porque hoy en día se puede aprovechar el tiempo pues, muy fácilmente y se lo puede pasar uno muy bien y casi es imposible aburrirse. Cuando alguien me dice, no, es que me aburro. Bueno, ¿cómo te puedes aburrir? Pues es imposible. Bueno, yo es que no, es una palabra que no entra en mi diccionario, no me puedo aburrir porque estoy continuamente ocupado y además pues hay muchas cosas para poder divertirse o descansar. O sea que, bueno, a lo que iba. Primero, aprovechar el tiempo, pero el tiempo para Dios y para los demás, claro. Ver si ese tiempo, si ese día, si nuestros días son para Dios, porque le tratamos, porque hacemos oración, porque el Señor es el centro de nuestra vida y porque pensamos en los demás y vivimos también para los demás. Porque ahí está la doble vía de la caridad, como veremos más detalladamente mañana, ¿no? Entonces, aprovechar ese tiempo hasta la muerte, hasta ese momento de la muerte, y que podemos ir presentándonos al Señor en el momento de nuestra muerte con las manos llenas. Con las manos llenas. O sea, por tanto, aprovechamiento del tiempo, aprovechar ese tiempo concreto para merecer, para hacer méritos en esta vida. Bien, pues este año no nos vamos a asustar mucho con el tema de la muerte, porque en otros cursos de religión pasados, pues hacemos un poco hincapié en esto, pero este año tenemos un poquito menos de tiempo, porque tenemos solamente una meditación para todas las postrimerías o todo el más allá, todos los novísimos, como queramos llamarlo. Bueno, después de la muerte viene el juicio. El juicio. Sabemos que hay dos juicios. Por una parte, el juicio particular para cada uno personalmente en el momento de la muerte, y después ya el juicio universal en la segunda venida de Cristo. El juicio particular se realiza o se produce justamente en el momento en que uno muere, en ese momento de la separación del cuerpo y del alma. El alma es juzgada inmediatamente por Jesucristo. Jesucristo es el juez. Y ahí pues se mirarán, se medirán pues nuestros méritos y nuestros deméritos. Lógicamente, para ir a ese juicio pues con posibilidades de éxito, tenemos que intentar morir en gracia de Dios, por supuesto, ¿no? En gracia de Dios, ya eso es lo básico, porque si no ya empezamos muy mal, ¿no? O sea, morir en gracia de Dios. Y ahí pues ya, repito, se nos mirarán nuestros méritos y nuestros deméritos y pues seremos juzgados por el Señor. ¿Qué alegría nos debería dar que el que nos tuviera que juzgar, que es Jesucristo, fuera realmente nuestro amigo,
nuestro amor, al que hemos tratado cada día mucho, con el que hemos hecho todo a lo largo de nuestra vida, al que le hemos dado todo, por el que hemos hecho todas las cosas que hacemos. ¿Qué alegría le daríamos al Señor si nuestra vida fuera una vida de entrega, una vida de santidad, una vida de virtudes, como veíamos ayer, una vida alejada del pecado? Qué fácil y qué alegre sería ese juicio. Ojalá, ¿no? Ojalá podamos conseguirlo. Está en nuestra mano. Si tratamos cada día al Señor pues con intimidad, como un amigo, como un hermano, como nuestro amor, el que estamos enamorados de Cristo, pues entonces ese juicio particular será pues un paseo. Si no tratamos tanto al Señor, si somos unos cristianos perezosos, si le tratamos de vez en cuando, si coqueteamos con el pecado mortal, con los pecados veniales, pues entonces claro, ese juicio pues no será tan placentero. Claro, sabemos que el Señor es infinitamente misericordioso, evidentemente, pero también es infinitamente justo. Entonces tiene que combinar esas dos virtudes, por decirlo así, divinas, la misericordia y la justicia, ¿no? Bien, ese examen particular al que nos tenemos, a ese examen concreto, individual, personal, ese juicio particular al que nos tenemos que ir preparando durante toda la vida. Podríamos decir, ¿cómo prepararnos? Bueno, en primer lugar, haciendo examen de conciencia. Haciendo examen de conciencia para saber qué hacemos, si obramos bien o no obramos bien, porque si no hacemos examen de conciencia, pues no podremos rectificar. Tenemos a lo largo de nuestra vida varios momentos para hacer examen. Tenemos el examen de la noche, ese breve examen que podemos hacer antes de retirarnos a descansar, cuando estemos todavía lúcidos, ¿no? Cuando ya hay que intentar hacerlo, pues a lo mejor a la hora que nos venga mejor, pero a la hora que estemos más lúcidos también para hacer ese breve momento de examen, un minuto, como mucho, ¿no? En el que nos preguntaremos, pues cada uno lo hace como quiera, pero nos podemos preguntar qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, qué podríamos haber hecho mejor, cómo ha ido nuestro plan de vida, cómo nos hemos preocupado de los demás, si hemos hecho apostolado ese día. Y nos van viniendo a la cabeza, pues y le vamos pidiendo perdón al Señor, porque habrá cosas que no hayamos hecho bien del todo, le daremos gracias también por las cosas que hayamos hecho bien, y sacaremos un breve propósito, un pequeño propósito, para el día siguiente, para mejorar, ¿no? Para intentar verlo escrito en nuestra cabeza cuando nos levantemos, para intentar luchar en ese propósito concreto que hemos hecho en el examen de la noche anterior. También hay otro tipo de examen, que es el llamado examen particular. Ese sería el examen general, el que hacemos por la noche, y el examen particular, que es el que concretamos en la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual. Es un punto de lucha concreto en el que, tenemos que luchar más, una virtud concreta, un defecto que tenemos que quitar, y en el que ponemos especialmente lucha en ese punto, que se llama examen particular, y que puede haber un momento pues al mediodía, por ejemplo, a la hora del ángelus o a la hora de la visita, o que nos examinamos, ¿no? ¿Cómo va este examen particular? A mediodía, ¿no? ¿Cómo va esa lucha en ese punto que me han puesto en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, para que realmente pues sea pues eficaz y vaya avanzando en virtudes, ¿no? Vaya avanzando en puntos de lucha concretos. Bien, otro modo de hacer examen también, o necesario, pues sería, otro momento de examen, pues es los llamados retiros mensuales. Cada mes pues podemos hacer un parón. Bueno, aquí hay, en otras iglesias también. En fin, también es un medio de formación tradicional en la iglesia, ¿no? El retiro mensual, que los sacerdotes también hacemos y se hace habitualmente, ¿no? En la iglesia. Es ese parón mensual, unas breves horas, en el día, para meditar algunos temas y también para hacer un poco de examen. ¿Cómo va ¿Cómo ha ido este mes?
si podemos también recomenzar con mayor profundidad que en el examen nocturno, pues en esos temas. Y finalmente pues está ya, no voy a deciros, ¿no?, el curso de retiro anual en el que nos encontramos en estos momentos, que también es un momento principal y muy especial de examen de conciencia para ver más profundamente las cosas que tenemos que mejorar concretas en nuestra vida espiritual, ¿no? Bueno, pues esa es una manera de preparar ese juicio particular que tendremos al final de nuestra vida. Y otra es, como ya ha salido un poquito, es la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual, como queramos llamarlo, que es pues eso, hablar con una persona o con un sacerdote, una persona pues bien formada, o con un sacerdote, aparte de la confesión, para que nos vaya poniendo puntos de lucha, nos abrimos el corazón con sinceridad y nos van aconsejando, nos van acompañando en esa lucha por la santidad y nos van poniendo metas concretas para cada semana o para cada 15 días o el tiempo que consideremos oportuno. Sigamos así, pues es un buen modo de preparar ese juicio particular. Bueno, y finalmente tenemos el juicio general, juicio universal al final de los tiempos. A veces lo tenemos un poco así de lado porque pensamos, a mí no me tocará esto en vida, porque claro, si el final de los tiempos, pues el final de los tiempos será muy lejano, pues probablemente, ¿no? Pero existirá, es un dogma de fe, que Jesús vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. Bueno, ese juicio será más digamos, general de todos, ¿no? En el sentido de que ahí se sabrá, todos sabrán todo de todos. Quedará todo lo oculto, quedará pues al descubierto. Todos los misterios, tanto públicos y generales como los de nuestra vida, quedarán plenamente al descubierto. Como si saliera en primera página del periódico o del telediario, ¿no? O sea, se quedará todo al descubierto. Sabremos, en fin, quién mató a Kennedy, en fin, todas estas cosas, estos misterios que puede haber en el mundo, ¿no? Y que no se sabe la solución, pero sobre todo, ya en serio, se quedará al descubierto nuestra alma, nuestra vida, nuestros pecados, nuestros delitos, Por eso podríamos sacar una consecuencia importante de este juicio general, de este juicio universal, que es que vivamos también pues la sinceridad y la veracidad. ¿De qué sirve ocultar cosas si al final todo se va a saber? En el juicio universal se va a saber todo. ¿De qué nos sirve ocultar nuestras miserias, bueno, vamos a darle rienda, a lo mejor en la confesión, en la edición espiritual? Tampoco se trata de ir publicando nuestros pecados en la prensa, ¿no? Pero eso nos ayudará a ser muy veraces, a no ocultar las cosas, a intentar pues actuar ante las personas, cada una a su nivel. No es lo mismo nuestro director espiritual, nuestro confesor, pues no sé, nuestras amigas, pues ser veraces con todas las personas. No ocultar, ¿no? Esos hábitos de mentira que a veces se nos meten. No, es que siempre decimos, no, es que es una mentira piadosa, porque claro, fuera esas mentiras piadosas. Hay que ser veraz. Diciendo la verdad no nos equivocamos nunca, siempre acertaremos. Y después del juicio vienen pues los estados definitivos y un estado temporal. Empezaremos por el estado temporal, que es el purgatorio, que es el que más probabilidades tenemos de ir todos. Es ese lugar o estado en el que las almas que mueren en gracia de Dios pues son purificados de esa pena temporal de vida por los pecados que veíamos ayer, que todos pues que no se salda del todo en la confesión y con la penitencia que podemos hacer ahora. Ojo, si hacemos mucha penitencia, pues sí, ¿no? Y que ahí en el purgatorio, pues, eso, purgaremos, expiaremos esas penas temporal de vida por nuestros pecados. Y las penas del purgatorio, pues, son iguales que las penas del infierno, pero temporales. O sea, que lo que digamos ahora del purgatorio, pues, es aplicable al infierno, pero en el infierno permanentemente,
y en el purgatorio, afortunadamente, son temporales. Bueno, esas penas del purgatorio, que son esa pena de privación de la visión de Dios, que uno ya se ha muerto, el alma está ahí, sin el cuerpo, quiere ver a Dios, quiere contemplar a Dios, quiere gozar de Dios, pero no puedes, ese momento no puedes porque tienes que purificar. Esa es la más importante. La pena del retardo o privación momentáneo de la visión de Dios. Y después está la purificación, ya pues, digamos, se habla de fuego, evidentemente, se habla mucho de fuego en la Sagrada Escritura referida al infierno, como, bueno, pues el purgatorio es semejante solamente que, bueno, muy distinto, ¿no? Pero semejante en cuanto a las penas. Se habla de fuego, ahí será una purificación, unos sufrimientos terribles para poder purificar esa pena temporal. Es la pena de sentido que se llama. Y que, para hacernos una idea, pues la peor cosa que nos puede ocurrir en este mundo pues es muy pequeña en comparación con las cosas que nos pueden ocurrir en el purgatorio. Eso sí, en el purgatorio pues estaremos muy felices, ya sufriendo mucho, pero ya sabiendo que seguro que vamos al cielo después de esa purificación. Ahora, aun sabiendo eso, es mejor no pasar por el purgatorio. Y para eso podemos sacar también ese propósito de hacer más penitencia. Ahora que estamos en Cuaresma, quizá voy bien recordarlo. En la medida que hagamos más penitencia, más mortificación corporal y no corporal, pues estaremos en mejores disposiciones para evitar el purgatorio. San José María hablaba de que tenía la ilusión, los santos seguro que lo han conseguido, de saltarse el purgatorio, decía, a la torera. Ahora no está muy de moda los toros, pero bueno, a la torera, sabemos cuando sale el toro y tal, pues el banderillero, pues al pobre toro pues le mete las banderillas y claro, sale corriendo porque el toro se enfada bastante por las banderillas y sale corriendo hacia él, ¿no? Y entonces se salta el burladero para que el toro no pueda alcanzarle, ¿no? Ha habido épocas en las que había toros que eran muy bravos y saltaban el burladero también al toro y entonces se realizaba una cosa tremenda. Bueno, saltarnos el purgatorio a la torera. O sea, intentar pues hacer penitencia en esta vida, toda la que podamos, también ofreciendo las cosas que no esperamos y que nos contradicen, que nos vienen inesperadas y dolorosas, pues ofreciéndole al Señor todo eso para quitarnos purgatorio, para hacer penitencia, para quitarnos esa pena temporal de vida por nuestros pecados. Bueno, pues el purgatorio, eso, pues hacer penitencia y también, pues, hacer uso, por decirlo así, de las indulgencias que la Iglesia nos da, indulgencias plenarias y parciales, también nos van quitando esa pena temporal y que pueden evitar que estemos mucho tiempo, pues, en el purgatorio. Vamos a pedir eso también al Señor, que nos ayude a utilizar estos instrumentos tan buenos que tenemos, que es la penitencia y las indulgencias, ¿no? Para evitar ese tiempo de purgación. Y ya, pues finalmente, nos quedan los dos estados definitivos, que ya de ahí, pues, afortunadamente o desafortunadamente, no se sale, no sé, que son el cielo y el purgatorio, y el infierno. Bueno, el infierno, pues son las mismas penas que acabamos de decir del purgatorio, pero nada más que permanentes, para siempre. O sea, para siempre la privación de la visión de Dios, para siempre el fuego, la purificación, bueno, en ese caso no es purificación, sino que es castigo realmente, que tenemos por nuestros pecados, que tendríamos por nuestros pecados. Bueno, esta realidad Dios no quiere. No solamente Dios, lo sabemos, nos lo dice en la segunda epístola, en la segunda carta a Timoteo, San Pablo, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, que lleguen al cielo. Es el deseo de Dios. Y en definitiva, las almas que se van al infierno se van porque quieren ellas. O sea, Dios no envía a nadie al infierno, sino que se separan voluntariamente de Dios. Entonces, claro, de separarse voluntariamente de Dios, apartarse de Dios, pues ese es el mayor infierno, ¿no? Que uno se busca, ¿no? Y bueno, pues que tenemos que estar alerta. Es verdad, podemos decir, bueno, yo hago oración, yo trato al Señor, yo intento pues estar en gracia de Dios, vale, bien.
pero que sepamos que el demonio estará siempre al acecho, como dice San Pedro, Catas, como el león rugiente, buscando a quien devorar. Está al acecho porque su misión es llevar almas al infierno, que tienen tanto odio a Dios y envidia a nosotros, que quiere que nos privemos del cielo que Dios nos tiene preparados. Por lo tanto, tenemos que estar con atención, ¿no? Para nosotros mismos, para no ir cayendo, como veíamos ayer, en la tibieza y en cosas pequeñas que vamos descuidando, y entonces pues iríamos poco a poco cayéndonos, despeñándonos hacia el pecado mortal, y entonces pues nos meteríamos en problemas más serios, ¿no? O sea, el principal problema que tendríamos para ir al infierno sería estar en pecado mortal, confraternizar, por decirlo así, con el pecado mortal, ¿no? Pero sí, también el infierno, la meditación del infierno, nos lleva a preocuparnos por los demás. Porque, de acuerdo, nosotros podemos estar más o menos bien, de momento. Tenemos que estar siempre alerta, ¿no? Pero puede haber amigas, familiares, personas conocidas que estén muy mal, que estén alejadas de Dios, que lleven mucho tiempo sin confesarse, que estén en pecado mortal, que estén, pues, eso, empecinadas en alejarse de Dios. Porque uno de los grandes males de este tiempo es, como veíamos ayer, es ese para mí esto no es pecado. Entonces, claro, ya está perdido. Porque para mí esto no es pecado, es imposible, prácticamente imposible arrepentirse. Sería ese pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Del que habla Jesús en el Evangelio, en el que, bueno, pues que no se arrepienten. Y si uno no se arrepiente, Dios perdona todo. Pero si no nos arrepentimos y nos dolemos de nuestros pecados, que no puedo hacerlo. Aunque quisiera, no podría hacerlo, ¿no? Bien, pues ayudar, decir al oído de esas personas, recordarles que su camino no es correcto. Si tenemos confianza con ellas, pues con más motivo, y en todo caso encomendarlas para que salgan de esa terrible situación en la que se encuentran en estos momentos. Bueno, y finalmente, el cielo. Bueno, el cielo ya hemos estado hablando de muchas cosas, pero vamos, nuestro principal objetivo y el principal objetivo de Dios, que alcancemos el cielo. Para eso hemos nacido, para eso estamos en este mundo, para conseguir el cielo, para conseguir la vida eterna, para conseguir estar para siempre junto a Dios. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo que han conseguido todos los santos que han sido a lo largo de la historia de la Iglesia. Han conseguido el cielo. Son santos, son beatos. Beata Guadalupe, San José María, otros muchos santos. Queremos que también, pues, que el Caballero de Gracia, pues, consiga esa certificación, aunque sabemos que muy probablemente está en el cielo por sus virtudes y por, como podemos leer en ese libro, en ese breve folleto que podemos adquirir por 5 euros. Pues el cielo. ¿Es difícil ir al cielo? No, tampoco es difícil. Tenemos que ir viviendo poco a poco las virtudes en nuestra vida ordinaria, tratar al Señor, tener un plan de vida, intentar estar lo más pendiente de Dios durante el día, ofreciéndole todas las cosas que hacemos, intentando ofrecerle por las cosas un poco pues penosas que nos pueden ocurrir, pidiendo perdón inmediatamente cuando tenemos alguna falta o algún pecado venial, y levantándonos y comenzando y recomenzando. Tampoco hay que hacer muchas cosas extraordinarias, ya me entendéis, si hay que vivir las virtudes en grado heroico, pero ya una vez que uno empieza a vivir una virtud con intensidad, pues ya las otras van saliendo, ¿no? Eso es como las cerezas, uno coge una cereza y sale otra, o sea que es cuestión de ponerse, es cuestión de tener ese acompañamiento espiritual, esa dirección espiritual que nos puede orientar también. Bueno, vamos a poner empeño para conseguir esa meta que el Señor quiere para nosotros. Bueno, os dejo para que esta tarde sigáis meditando un poquito sobre esos novísimos, sobre el más allá, que es bueno de vez en cuando llevar a nuestra oración para saber dónde estamos, en qué momento y en qué lugar podemos encontrarnos. Bueno, vamos a pedir la ayuda a la Virgen, que le decimos en las letanías del Rosario: Ianu Acheli, puerta del cielo, puerta del cielo. Ella es la puerta del cielo. Ella también en ese juicio particular será nuestra abogada. Ya sabéis que en los juicios, ahora que hay tantos juicios y tantos líos con la ley, pues es bueno, muy bueno,
imprescindible tener un buen abogado para conseguir ser absuelto o ganar ese juicio, ese pleito o lo que sea, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la mejor, que es nuestra Madre la Virgen, que estará ahí también en ese juicio particular junto a nosotros. Ahora hacemos unos breves momentos antes del examen, unos breves minutos, y haremos el examen y continuaremos con la segunda meditación.